La inflación es un problema muy serio, porque la inflación es algo que padece la gente que vive de un sueldo. Porque a la gente no se le actualiza el sueldo todos los meses de acuerdo a la inflación. Se le actualiza, en el mejor de los casos, una vez al año, y en ese año recupera la inflación que ha pasado, pero no la que va a venir. Nosotros nunca recibimos el aumento de sueldo por la inflación que viene, sino por la inflación que pasó. La inflación es el más perverso de los impuestos, porque es el impuesto que paga el asalariado. El comerciante todos los días corrige el precio y todos los días corre a la par de la inflación, y el industrial hace lo mismo. Pero la gente que vive de un sueldo no. La gente que vive de un sueldo recibe 1.000 pesos este mes, 1.000 pesos del otro, 1.000 pesos del otro, y cada vez los 1.000 pesos le alcanzan para menos cosas. Que el gobierno no aborde este tema, en alguna medida habla de la poca sensibilidad que este tema tiene para él. Y a mí me apena, porque cuando nosotros empezamos todo esto en el 2003, si había algo que nos inquietaba, era que los que trabajan y viven de un sueldo estén mejor, no que estén peor. Y no teníamos la vocación de despreciar la suerte de los que viven de un sueldo. Ese problema, que es un problema económico creciente, es un problema económico no atendido por el gobierno, tiene un correlato en la vida cotidiana, digamos, de los conflictos sociales. El correlato es el problema de la inseguridad, que también tiene que ver con lo económico. Miren, lo que nosotros tenemos en Argentina es un proceso de criminalidad creciente. Hay más crímenes que hace 10 años atrás. Eso es el resultado de que hay un sector de la sociedad muy importante que se ha quedado al margen de la sociedad. Ustedes dirán, ¿de qué habla este tipo? ¿Va a decir que los pobres son delincuentes? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay sectores de la sociedad que cuando se quedan al margen de la sociedad, lo que dejan de percibir o de recibir son los que en términos técnicos se llaman controles sociales. Los controles sociales son controles que toda sociedad tiene para que la gente internalice las normas de conducta de una sociedad. Es decir, nosotros aprendemos qué es lo bueno y lo malo porque alguien nos enseña qué es lo bueno y lo malo. El primer lugar es la familia, el segundo lugar es la escuela, el tercer lugar es la iglesia, el cuarto lugar es un colegio, los medios de comunicación. Bueno, hay sectores de la sociedad importantes que no tienen familia, que no van al colegio, que no tienen iglesia, que no tienen trabajo. Entonces se van quedando al margen, desconociendo cuáles son las reglas de convivencia de una sociedad. Entonces ustedes escuchan después en los canales de televisión que pasan la grabación de un delincuente hablando con alguien y le dicen, no, porque anoche fui a trabajar, y el ir a trabajar es ir a robarle a un jubilado. E interpretan que el delito es un trabajo. Ahora, ¿esto de qué está dando cuenta? Esto está dando cuenta de que hay sectores de la sociedad que han quedado marginados porque las crisis económicas nos fueron dejando al margen, que no hemos logrado integrarlos a la sociedad, no hemos logrado ponerle la regla de conducta y viven con sus propias reglas. Y esas reglas se chocan con las nuestras, obviamente se chocan con las nuestras. Ahora, ese problema el gobierno tampoco lo resuelve. Y es un tema que debía resolver el gobierno. Nosotros con Kirchner recibimos un país con 57 puntos, de 57% de los argentinos estaban en situación de pobreza. 1 de cada 2 argentinos era pobre. Y 1 de cada 3 estaba en situación de indigencia. Los indigentes son los que tienen más posibilidades de caer en el delito por esa situación de marginalidad en la que viven. Miren, el gobierno, nosotros lo dejamos y bajamos la pobreza al 23%. Cristina ha hecho subir esa pobreza. Del 23% debe estar hoy en día orillando el 32-33%. Y además ha generado algo más complejo todavía, que es un sistema de planes sociales que son muy necesarios en situaciones críticas, pero que se vuelven eternos, y cuando se vuelven eternos, los planes sociales hacen llevadera la pobreza, pero a nadie sacan de la pobreza. Hacen más llevadera la situación de la pobreza. Obviamente, si los planes sociales todos ellos estarían peor. Nadie quiere que esté peor. Pero lo que digo es, nosotros tenemos que hacer algo para que esa gente salga de la marginalidad, entre a la sociedad, empiece a recibir esos controles sociales y empiece a tener
nuestras mismas lógicas de convivencia. Y esto va a demandar años. Va a demandar años porque el gobierno ha perdido por lo menos 4 o 5 años en empezar a resolver este tema. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero este tipo me trae una solución espantosa. Me dice, bueno, escúchame, hasta que arreglemos esto yo tengo que vivir persignándome que cada vez que salgo de mi casa a la noche. No, miren, en el mientras tanto lo que la Argentina tiene que hacer es aplicar la ley, lisa y llanamente. Y aplicar la ley es terminar con la impunidad en la Argentina. Terminar con la impunidad con la Argentina es terminar con la impunidad para todos. Y aplicar la lógica del que las hace las paga. Terminar con la impunidad no era solamente que los militares genocidas vayan presos. Era además que vayan presos los que delinquían. Y que rindan cuentas los que se portaron mal. Y esto le cabe al que roba una casa de noche y al vicepresidente de la República, a todos les cabe. Y en la Argentina lo que se percibe es que hay un juego de impunidad muy peligroso, que además se percibe en situaciones muy críticas. Por ejemplo, un señor rocía con alcohol a la madre de sus hijos, le prende fuego, la mata, lo condenan a 18 años de prisión y a los 10 días el batallón militante le está haciendo tocar el bongo en las plazas públicas. La sensación que tenemos es que no pasa nada si quemás a tu mujer y la matás. Es gravísimo. Y además permanentemente aparecen situaciones que seguramente los medios cargan sobre los jueces, pero hay que revisar la legislación. No es posible lo que acaba de pasar en Chaco, donde alguien condenado por una violación seguida de muerte queda en libertad provisional y sale y hace lo mismo. Hay algo que está fallando. Y allí me parece que hay que revisar estas cosas. En el mientras tanto, hasta que volvamos a la gente, incorporarla a la sociedad y volvamos a ponerle los controles sociales de los que estamos hablando, en el mientras tanto hay que aplicar la ley y ser inflexibles con la ley. Y que todos sepan que el que las hace las paga. No es tan difícil, es bastante fácil, pero hay que hacerlo y hay que tomar la decisión. Yo hace 25 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Miren, la pena es, por sobre todas las cosas, un castigo. Obviamente, nosotros pretendemos que el castigado aprenda y no vuelva a delinquir y además aprenda a vivir en sociedad, con lo cual habrá un proceso de resocialización. Pero la pena es, en esencia, un castigo. Y esto hay que entenderlo así, porque a nadie se le enseña a vivir en libertad encerrándolo. Por lo tanto, si se lo encierra, es un castigo. Cuando nuestros padres nos dicen te vas a acostar sin cenar y sin mirar la tele, cuando éramos chicos, nos estaban de algún modo privando de la libertad y castigando de estar encerrados. El privarnos de la libertad es un castigo, no se puede entender de otra manera. Después discutiremos, que es necesario hacerlo, que ese castigo no sea inhumano, que ese castigo ayude a recomponerse y a vivir en sociedad en el futuro, pero la primera regla es el castigo. Si el castigo no existe, la sensación de impunidad es muy alta, es muy alta. Esos problemas, yo diría, los dos problemas, la inflación y el problema de la mayor criminalidad, es en la sociedad argentina los dos grandes problemas que tenemos.